Aleluya, 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 aleluya la palabra de Dios. Aleluya digan todos los pueblos, aleluya la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iban enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos, un momento, por favor. Amados hermanos, con el favor de Dios llegamos ya a la celebración de este domingo número 25 en el tiempo ordinario. Cada vez más, desde luego, nos vamos acercando al final de este tiempo ordinario. Acuérdense que este tiempo se llama así porque viene del latín ordo, que significa orden. No significa ordinario así como que es un tiempo irrelevante, como que no tiene mucha importancia, como que es medio corrientito este tiempo. No, más bien significa que meditamos la palabra de Dios en torno a un orden. El color litúrgico, como lo percibimos, es el color verde. Y nos damos cuenta entonces, hermanos, también que la palabra de Dios de este día, fíjense, vamos a ponerle un título para que, como siempre, los títulos nos ayudan a entender un poquito el mensaje. El título sería, en este momento, seguir a Dios implica, fíjate bien, la paradoja de la vida. Explico este término. La palabra paradoja significa una especie de contradicción, lo que parece una contradicción. Por ejemplo, la que Jesús nos acaba de decir: ¿quieres ser el primero? Para que seas el primero, tienes que ser el último. Alguien dirá: bueno, ¿cómo está eso? Efectivamente, quieres ser el importante, pero no en este mundo, sino quieres ser el importante a los ojos de Dios, en el reino de Dios. Es cuando tú eres el servidor de todos, cuando tú eres realmente el que está atento y pendiente de servir a los demás. Entonces serás el primero. Ese es el ejemplo de una paradoja. Bueno, la primera lectura que escuchábamos del libro de la sabiduría precisamente nos dice que todos nosotros estamos rodeados de gente malvada. Fíjate bien, primera apreciación, dice esta primera lectura: los malvados dijeron entre sí, tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. En dicho de otras palabras, a ver, hermanos, hacer el bien cuesta, claro que cuesta, y sobre todo nos va a costar críticas, burlas. Pienso en muchos de ustedes, los que están ahorita en misa presencial o quienes están conectados en las redes sociales. Sí o no, más de una vez nos han dicho: ay, ya vas otra vez de santurrón, ya vas otra vez ahí de persinado, nada más, eres una persona mochilangas, y te empiezan a decir una de cosas, porque ellos se sienten los críticos del mundo, ellos se sienten los poderosos y los dueños de esta vida, y a nosotros nos tratan de mochos y con justa razón nos dicen: pero si tú eres un pecador. Pues claro, yo soy un pecador, por eso busco a Dios.
pero pues pobres personas, porque ellos se sienten santos y purificados, ¿no? Nosotros por eso, desde que inicia la misa, ¿cómo decimos? Nos reconocemos que somos, ¿qué? Pecadores. ¿O a poco decimos, nos reconocemos que somos santos e inmaculados y por eso vamos a empezar la misa? No, reconocemos que venimos en búsqueda del médico de cuerpo y alma, de aquel que nos perdona, de aquel en quien nosotros necesitamos. Entonces, cuidado, hermanos, porque algunos de nosotros, como dice el dicho, nos asustamos o nos agüitamos cuando alguna persona nos empieza a juzgar, nos empieza a criticar, sobre todo cuando pretendemos hacer obras buenas, cuando alguien quiere cambiar, cuando alguien quiere hacer una transformación en su vida. Por ejemplo, alguien que diga, no, ya voy a dejar las bebidas embriagantes porque pues no me están acarreando nada bien. Y enseguida, ¿qué le dicen los chuperamigos o los chupercuates? ¿Qué le dicen? Ya vas a empezar, mira, no, si nosotros somos tus amigos, te queremos y todo, y tú ya no nos quieres. Entonces, fíjate, los malvados, y le van a decir, no, mira, nada más tómate una, ¿no? Y como dicen los borrachitos en sus dichos, una no es ninguna, dos es media, tres es una, y como una no es ninguna, pues volvemos a empezar, ¿no? Y así se van, y hasta que acaban los canijos borrachos. Bueno, lamentablemente, malvados siempre habrá, dice la sabiduría. Bueno, habrá fuera de nosotros, pero también nosotros podemos ser esos malvados, que le tendemos trampa al que quiere ser justo, al que quiere cambiar su vida. Dios nos libre que nosotros seamos piedra de tropiezo para alguno de nuestros hermanos. Por eso, pidámosle a Dios que nos demos cuenta cuál es la verdadera justicia divina. Fíjate, esa palabra justo la usaban mucho allá en el Antiguo Testamento. Decían, ¿qué significa ser justo? Justo es el que se ajusta al plan de Dios, al proyecto de Dios. Todo lo que no se ajusta al proyecto de Dios no es justicia. Por eso, nosotros pensemos todos los días. Yo he escuchado a muchas personas que de pronto dicen, Padre, pero yo cómo sé que esto es la voluntad de Dios, yo cómo sé que esto es lo que Dios quiere. Pues pregúntaselo y pregúntatelo a ti mismo. A ver, voy a tomar esta decisión, voy a decir estas palabras, voy a hacer esta acción. A ver, en esto que voy a hacer, que estoy pensando, que voy a decidir, ¿cabe Dios? ¿Dios estaría de acuerdo? ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Él aprobaría eso o no lo aprobaría? Yo creo que todos, hermanos, tenemos ese sentido de claridad de la voluntad de Dios. Así que no nos hagamos, evidentemente. Decíamos en días pasados que todos somos pecadores, todos cometemos errores. El único que no los comete es o el que tiene un problema con sus facultades mentales o el que es un ángel, decíamos, pero creo que en nuestro caso parece que no es así. De modo que todos, hermanos, tenemos esa conciencia nata, esa conciencia natural. Por eso pidámosle a Dios, Señor, ayúdame a ver cuál es la verdadera justicia que debo de aplicar en mi vida y que debo de aplicar hacia afuera. Eso es lo que me va a permitir muchas veces darme cuenta que hay trampas en la vida, hay trampas en las que podemos caer, sobre todo las trampas de los malvados o cuando yo camino a partir de la maldad. Por eso, fíjate lo que dice la segunda lectura de Santiago, dice esta carta de Santiago, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden. Cuidado con el desorden. Meditábamos desde la misa de la mañana. Cuando una persona vive en desorden, sobre todo ese desorden externo, pues ya ni se diga el desorden interno. Habría que preguntar todos nosotros, a ver, ¿cómo tenemos, por ejemplo, nuestra casa, nuestra habitación, allá donde dormimos, nuestro bañito? ¿Cómo estará? Bueno, no me digan, cada quien sabe, ¿no? Si ahorita dijeran, a ver, padre, lo invito a mi casa, vamos, ¿le entraríamos así con ganas? O espéreme, padre, deme 2 minutos, y ahora levantar hasta los calcetines que hasta se paran solitos, ahí los quitan como estatuas, y los calzones ahí todos agujereados, y todo. No, esperemos que no. No, fíjate, tenemos que guardar el orden en nuestras vidas, porque eso significa que si hay orden hacia afuera, también habrá orden dentro de nosotros. De lo contrario, dice esta carta de Santiago,
¿Cuál es el problema o el conflicto en el interior de las personas? Las llamadas malas pasiones o las pasiones desordenadas. ¿Por qué? Fíjate, las pasiones son buenas. Dios nos dio a todos muchos dones muy bonitos. Fíjate, nos dio un cuerpo, nos dio alma, pero también nos dio sentidos, potencias, emociones, sensaciones, pasiones, sentimientos, cualidades, aptitudes, capacidades, destrezas. Podemos seguir haciendo toda una lista muy grande. Entonces, si nos dio pasiones, la pasión es aquel ímpetu que viene dentro de nosotros, es aquel fuego interior que nos lleva a la acción. Pero lamentablemente hay también pasiones desordenadas, aquellas que van fuera del orden, aquello que nos lleva a lastimar nuestros cuerpos, a mutilarlos, a malutilizarlos, aquella que nos lleva, aquellas malas pasiones que nos llevan a no controlar, por ejemplo, nuestro carácter. De pronto habemos personas que, híjole, como nos dicen los mecha corta, ¿no? Porque nada más te dicen algo y ya te encendiste, ¿no? Y hay personas que también tienen un vocabulario que de 10 palabras que dicen, 11 son groserías, ¿no? Por más la que están pensando, pues. Entonces, cuidado con eso, porque eso significa que hay todo un desorden. Y a propósito, había personas que me han preguntado ahí en la confesión, padre, pues es que digo groserías y eso también es pecado, ¿verdad? Y siempre les he hecho la aclaración, mira, decir groserías como tal no es pecado. Fíjate lo que estoy diciendo. Sí es pecado si tú dañas, si tú ofendes a un hermano directamente. Si tú le estás ahí diciendo de cosas, es un pecado contra la caridad. Eso sí sería el pecado. Ofendí a un hermano con malas palabras, ¿no? Pero si es que, padre, yo nada más los digo por decir, ¿no? Porque así soy, dicen unos, porque soy jarocho de hueso colorado. Bueno, pues mira, no es pecado, pero sí es una falta de educación, porque hay personas a las que pues no nos gusta estar escuchando ahí todo su repertorio de lo que tienen, ¿no? Entonces, fíjate cómo las pasiones nos pueden llevar a nosotros a cometer errores. Ya decíamos, a nuestro cuerpo, a nuestras actitudes, a nuestros comportamientos, y ni se diga a nuestra comunicación con Dios y sobre todo al trato con nuestro prójimo. Por eso escuchamos en el Evangelio vamos a llamarle así, una realidad muy bonita en la cual tenemos que aprender. Jesús dice va de camino y también van de camino ahí sus apóstoles y sus discípulos. Pero estos apóstoles iban ahí pensando qué les iba a tocar y quién era el más importante, ¿sí o no? Es lo que dijo Jesús. Pero Jesús les pregunta, a ver ustedes, ¿de qué cosas venían pensando y hablando en el camino? Y ellos se quedaron callados así de, no, pues de nada, pues veníamos hablando despacito. Y dijo Jesús, yo sí sé de qué. Venían pensando en banalidades. Venían pensando en cosas superficiales, en cosas externas. ¿Quién es el importante? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el que aquí más sirve? ¿El que más? No, déjense de cosas. Aquí lo importante es servir, siempre estar atento, siempre estar dispuesto. Y si quieres ser el primero, serás el último. Y si quieres ser el importante, serás el esclavo de todos. Fíjate cómo seguir a Dios es una paradoja, es lo que decíamos hace un momento. Y muchos de nosotros, hermanos, en el camino de nuestra vida, vamos pensando, desde que nos levantamos, nuestra cabecita, bueno, bien dice el dicho, la cabeza no descansa, hasta en la noche, ¿no? Vienen los famosos sueños y con los sueños, pues también ahí está trabajando nuestra cabeza. Los sueños son depuraciones, eso lo dice muy bien ahí Carlos Cabarrús, en su libro El taller de los sueños. Los sueños son como la especie de, en la computadora tenemos ahí la papelera de reciclaje, bueno, por ahí se van ciertas cositas que no necesitamos y
esa papelera de reciclaje se vacía. Eso es lo que hacen los sueños, para que no nos metamos en más conflictos, porque hay personas que se angustian, es que padre, soñé que mi abuelita volaba. Bueno, pues déjala que vuele, no pasa nada, ¿no? Entonces, más bien, pobre de ti que no ayudaste a tu abuelita toda la vida y ahorita te está remordiendo la conciencia y pues al que le está volando la cabeza es a ti, en pocas palabras, ¿no? Entonces, fíjate cómo es la papelera de reciclaje, ¿no? No hay que angustiarse en ese sentido. Pero en el día también, desde que nos levantamos, nuestra cabeza está trabajando, está circulando, ¿no? Y sería interesante, así como dice hoy Jesús, a ver, ¿de qué cosas están pensando? Algunos de ustedes seguro sí están bien atentos a la misa, a lo que está diciendo el Padre, pero otros ya estarán, bueno, ¿y entonces qué hice? ¿Y lo habré cerrado, lo habré abierto? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? Claro, porque las cosas primordiales serán las que estén en tu mente en este momento. Estoy poniendo el ejemplo de la misa, evidentemente, pero a lo largo del día, ¿qué es a lo que tú le prestas mayor importancia? ¿Realmente a ti, a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio, en mi caso, a mi sacerdocio, a mis fieles, a mi trabajo, a mis actividades? Ojalá que estemos, dice Jesús, concentrados en lo que de verdad debemos estar concentrados. Cuidado con las distracciones. Por eso dice, regresamos al mensaje de la segunda lectura, a veces tenemos, o a veces nosotros solamente, ¿qué hacemos? Ambicionamos algo que no podemos alcanzar. Hay personas que sufren, es que yo sufro porque yo quisiera tener una camioneta último modelo. Oye, tienes este auto que te lleva y te trae de momento, te dice, no, sí, pero yo quisiera, bueno, pues trabájale más, no, que me llegue a casi de la nada. Oye, no está en tus manos, tranquilo, trabaja con lo que está en tus manos, no ambiciones, dice esta segunda lectura. Pídele a Dios, claro, pero aprende a pedirle, dice esta segunda lectura. A ver, es que ya se lo pedí, sí, pero es que no se lo sabes pedir. Es que muchas veces a Dios nosotros le queremos pedir soluciones, fíjate, y Dios no nos va a solucionar nada. ¿Nuestros problemas de quién son? Pues nuestros, por eso así se llaman, ¿no? Nuestros problemas, mis problemas. ¿Quién los tiene que solucionar? Pues yo merengues, como dice el dicho. Claro, ¿qué es entonces lo que yo le tengo que pedir a Dios? Señor, tengo esta situación, tengo este problema, tengo este desafío, tengo que tomar esta decisión. Ilumíname, Señor, para que trabaje en lo que tenga que trabajar. Dame la fuerza, dame el impulso que me hace falta, dame el entusiasmo, dame la claridad para que pueda ver por dónde va el asunto. Ahí es donde sí Dios nos va a ayudar, porque por eso nos regaló la libertad. Dios no se va a venir a entrometer en lo que a Él no le corresponde. Él está haciendo su trabajo, nos está dando ya la vida, las oportunidades, todo lo que esté a nuestro alrededor. No le echemos la culpa a Dios, porque es que yo se lo pedí y no me lo dio. No, pues es que no funciona así. Y es que hasta le dije que fulano, sutano, no le pasara esto y le pasó. Bueno, pues el pobre se descuidó y ni modos. O sea, tampoco Dios, como dice el dicho, no cumple caprichos ni endereza a jorobados. Efectivamente. Hermanos, que Dios nos ayude a todos nosotros a que en medio de las paradojas de la vida, de seguir a Cristo, como decimos los mexicanos ya que estamos en el mes patrio, no nos rajemos, no seamos cobardes, más bien que le digamos, Señor, aquí estoy. Y ¿te acuerdas cómo cantábamos en el Salmo? Un salmo muy bonito, Salmo 53. El Señor es quien me ayuda. Eso, fíjate. Sálvame, Dios, por tu nombre, con tu poder defiéndeme, escucha mi oración y a mis palabras atiende. ¿Cuáles? Ya dijimos cómo, no es solucióname, no, dame la fuerza, dame la iluminación, dame la claridad, impúlsame, concédeme esperanza. Tal vez estoy más desesperanzado y más desolado. No, Señor, ilumíname, dame lo que yo necesito. Fíjense cómo, ahorita que dije esta frase, San Agustín decía precisamente estas palabras: Señor, pídeme lo que quieras, pero dame lo que yo necesito. Y ahí es donde viene lo importante. Tal vez necesito esperanza, necesito claridad, tal vez necesito fortaleza, tal vez todo aquello que yo necesite el Señor me lo va a dar si yo
se lo solicito, desde luego. Y el Señor me pide que sea fiel, seré fiel, pero Señor, dame fortaleza. El Señor me pide que sea realmente sensato. Bueno, Señor, concédeme sabiduría para que esa sensatez esté concreta. Continúa diciendo el Salmo, gente arrogante y violenta contra mí se han levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. Fíjense que esto es interesante. Les comentaba en la misa de la mañana que de verdad, hermanos, nosotros toda la vida estaremos rodeados de gente que nos envidie, que nos lastime, que haga comentarios sobre nosotros. Eso será siempre, ¿sí o no? Díganme ustedes. Claro, ya les he dicho, hasta el día de nuestra muerte nos van a decir, ay, mira qué caja tan fea le pusieron a este cuate, caramba. O sea, nunca nos van a dejar en paz, en pocas palabras, pero que eso no nos angustie, no nos preocupe. Dice el salmista, si tú, Señor, estás conmigo, si tú eres el que me ayuda. Pues hermanos, coloquemos nuestras intenciones donde deben de estar, puestas en nuestra salvación, en nuestra felicidad, en nuestra esperanza, puestas allá donde Dios te ha colocado, en tus objetivos, tus metas, tus proyectos, en tu familia, en tus estudios, en tu realización personal. Ahí es donde Dios te pide, sé feliz, hijo, échale ganitas, sí se puede, yo estoy contigo, yo te ayudo, dice hoy Dios. Pero ¿qué crees? Que si caminas desde mí, habrá una gran paradoja en tu vida. De pronto dirás, ¿será o no será? Solo piensa en mí. Si ahí quepo, sí es. Si ahí no quepo, no es. Entonces, no hay pierde, como dice el dicho. Sigamos en el camino de la vida, pensando lo que debemos de pensar. No distraigamos nuestra mente. Que así sea. Todos de pie.